Buenas noches, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Elido Pérez y Melvin Matthews con nuestras opiniones para fortalecer la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana. Buenas noches, Elido. Buenas noches, querido hermano y amigo Melvin Matthews. Contentos porque estamos seguros que ustedes están ahí con nosotros compartiendo, como bien ha dicho Melvin, este espacio que busca nosotros hacer nuestros aportes modestos, pero aportes al fin y al cabo. ¿Sabe algo, Melvin? Que este proceso electoral se está llevando entre los pies a mucha gente que han quedado y han dejado ver qué tipo de políticos son, qué tipo de funcionarios son, qué tipo de espacio han cultivado y, por supuesto, la legitimidad de estos espacios. Yo no quisiera mencionar nombres, pero qué mal ha quedado un senador de la República que se ha atrevido a escribir una carta al Nuevo Herald, periódico de la Florida, de Estados Unidos, haciendo denuncias que solamente caben en la cabeza de Guy Philippe. Tú estás hablando de Iván Lorenzo. Increíble. El senador del PLD por la provincia de Elías Piña. Y él, con su documento, ha querido decir que no, que eso no fue él, que es imposible. Yo quisiera pedirle al señor Lorenzo que se haga valer del expertise forense más importante que él pueda para que él demuestre que realmente no fue él. ¿Qué interés tenía nadie de usurpar su firma, su papel timbrado, su calidad, para que se dijeran cosas como esta? A propósito de él decir lo que buscaban, la misión de Alianza RD en su visita a la OEA, que no fue recibido por Almagro. Pero entre otras cosas, decir que en República Dominicana, en su carta textualmente, casi el 80% de los encarcelados se encuentra bajo orden de prisión preventiva. Y cuando habla de los haitianos, habla de maltrato, de desconsideración, de segregación, Él se adhiere. Es increíble el tipo de falacias. Él se adhiere a los ataques de Amnistía Internacional en cuanto a criticar al gobierno del presidente Luis Abinader por su trato vejatorio a los inmigrantes haitianos. Entonces, un senador de la República es, en primer lugar, un funcionario, no un funcionario, es una figura elegida por 4 años cuya misión es fortalecer la institucionalidad del país a través de la hechura de leyes. Primero eso. En segundo lugar, para defender a la República Dominicana. Un senador está obligado a defender al Estado dominicano, a la nación dominicana, de los ataques provenientes del exterior y de las azonadas internas que puedan producirse. Un senador no es cualquier político fanatizado que usa su curul para atacar bajo cualquier argumento y con cualquier medio al presidente de la República. Es más, un senador está para ayudar legislativamente al primer mandatario de la nación, al Poder Ejecutivo, haciendo leyes favorables al desarrollo de la República. Pero un senador no es cualquier politiquito que anda de gallo loco, expresando fanáticamente todo lo que le llega a la cabeza y actuando por interés partidario por encima del interés nacional. Eso es lo que ha hecho el senador Iván Lorenzo y es lo que hacen la mayoría de los senadores de la oposición que se han fanatizado en un proceso como este, que es un proceso natural de toda democracia, porque un proceso electoral
es la fuente de donde salen los poderes públicos debidamente elegidos por los ciudadanos. Y a eso se va de buena fe, voluntariamente, porque hay senadores como Iván Lorenzo que lo único que le falta es tomar las armas. Coger una correa y darle. No, tomar las armas. Es lo único que le hace falta, lo único que le queda. Pero además él... Entonces, la prudencia, la sensatez son cualidades obligadas de un senador o de un diputado de la República. Máxime si se trata de un tema tan delicado como es la controversia con todo lo que ocurre en Haití, que el gobierno dominicano, el presidente legalmente establecido su mandato, ha tenido una conducta de defensa de la soberanía y más que todo luchando para que se escuche la comunidad internacional y que usted por politiquería barata se preste a hacer el juego a esos sectores contestatarios que lo que buscan es que nosotros podamos abrir la frontera, crear campos de refugiados para que se extinga la posibilidad de tener la defensa de la soberanía Mira nacional. cómo inicia esta carta del senador Lorenzo, dirigida a la directora del periódico El Nuevo Herald de Miami, señora Cira Ortiz Blaine. Asunto: senador de República Dominicana con delegación de derechos humanos en DC, Distrito de Columbia, supongo yo que es. Solicitud de entrevista. Él está solicitando una entrevista. Él está solicitando, eso que no se estila, eso es hasta falta de ética, está solicitándole entrevista, porque las entrevistas, periodísticamente hablando, la busca el medio. La busca el medio conforme a sus intereses, al interés noticioso que exista, a las relaciones que existan y a las circunstancias que produzcan y que provoquen esa entrevista. Él es un senador de la República cabildeando directamente una entrevista con el periódico, pero bueno, vamos a decir que él se le pasó esa y que no conoce el procedimiento. Pero dice: como miembro del Senado de la República Dominicana viajaré a Washington con una delegación esta semana para conversar con la Organización de Estados Americanos las violaciones sistémicas de derechos humanos en mi país. Es decir que, dice él, que hay un sistema de violación permanente de derechos humanos que parte del gobierno en la República Dominicana. Y eso es mentira. Eso es una absoluta mentira. Y habla alguno de los párrafos de esa carta de crisis humanitaria. Quería informarle de esta visita y buscar su posible interés en una entrevista. Represento a la provincia de Elías Piña a lo largo de la frontera de la República Dominicana con Haití, lo que significa que estoy muy consciente de las cuestiones citadas recientemente por Amnistía Internacional al criticar al gobierno del presidente Luis Abinader por su trato de las migrantes haitianas. Pero dice en un párrafo que mientras hay una crisis humanitaria y persecución y habla de que el sistema carcelario tiene que ver también con tratas de personas. Que el incendio que se produjo en la Victoria. Y que el gobierno no está haciendo nada, pero es desconocer, señores, todo lo que hace este país en términos de salud, en términos de trabajo, en favor de los hermanos haitianos. Peor aún, dice, la realidad es que la crisis haitiana está exponiendo un problema mucho más profundo y sistémico de abusos contra los derechos humanos en todo nuestro sistema de justicia que el gobierno se niega a abordar. Entonces, de esa pretendida aspiración de hacer denuncias por presuntas violaciones en términos electorales, se demuestra que hay un estado de desesperación. Los amigos de la Fuerza del Pueblo, los del PLD, porque él representa a Abel Martínez en la Junta Central Electoral. Correcto, fue designado como su representante. Como el vocero. Por tanto, esto se le anota una falta, un error más en la campaña de Abel Martínez, porque si este es su representante, que tiene estos desafueros, esta falta de tacto, esta violación elemental y flagrante al protocolo de lo que es un senador de la República que vocifera, publica con su rúbrica una serie de denuncias que los hace coincidir con los enemigos de la República Dominicana. Lo que ha hecho el señor Lorenzo es decir, entrevístenme,
que yo voy a acabar con mi país, que voy a acabar con el gobierno dominicano, que me voy a consolidar apoyando lo que Amnistía Internacional ha criticado permanentemente en términos de violación de los derechos humanos y lo que critican otros organismos internacionales para que se produzca la fusión con Haití, para que se produzca el campo de refugiados, para que paremos las deportaciones, en fin. Antes de irnos a la pausa, eso es lo que está haciendo el no señor sé Lorenzo. en qué lado lo van a declarar traicionero a la patria, pero aquí en la prensa de hoy el señor Lorenzo lo estamos declarando por responsable de alta traición y una puñalada trapera a los mejores intereses de la República Dominicana. En breve regresamos con nuestro invitado, el ingeniero Roberto Herrera, viceministro de Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas. No se mueva. Tal como habíamos anunciado, tenemos esta noche el honor de poder contar con la presencia del ingeniero Roberto Herrera. Roberto Herrera es viceministro del Ministerio de Obras Públicas y en el área de fiscalización. Y con él vamos a hablar de temas importantes, de interés, que a todo el país está dando seguimiento a la gestión del Ministerio de Obras Públicas, y él tiene datos por la especialización de su ministerio que nos van a servir de mucho. Buenas noches, ingeniero Herrera. Bienvenido a este programa La Prensa de hoy. Para Melvin Matthew y para mí, un gran honor poder contar con su presencia. Buenas noches, mi hermano Élido y nuestro amigo Matthew. Gracias por permitirnos estar aquí compartiendo a través de ustedes con todo el país. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí a su orden. Gracias. Hay Una pregunta obligada, perdóname que te interrumpa. No. Una pregunta obligada, dada tu condición de funcionario encargado de esa área. ¿Cómo está operando la fiscalización, que es una atribución fundamental en un ministerio, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas? Sin buena fiscalización no hay buenas obras. Así es. Entonces, diferénciame el trabajo de la fiscalización actual del anterior, porque a mí me da la impresión que cuando se cayó la pared de ahí de la 27 de febrero, ahí hubo un problema también de falta de fiscalización, si no me equivoco. Sí, mira, lo primero es, y aprovecho para luego responder tu pregunta, agradezco muchísimo que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Y saludo a nuestro ministro, que en este momento está cumpliendo con unos trabajos no solo del ministerio, sino también del partido, Adelina Ascensión. Mira, nosotros llegamos en el 2020, siempre hay que recordar en el escenario que llegamos como país. Y una de las cosas que hemos establecido en el ministerio es, primero, cumplir con la parte de la transparencia. Eso se tomó como un eje de la gestión. Y evidentemente, volver a cumplir con los procedimientos, en el caso del Ministerio de Obras Públicas. A nuestra llegada, el ingeniero supervisor, que es la persona más importante en una obra, y el ingeniero fiscalizador, tenían una misión de supervisar los proyectos. Sin embargo, en su fuero interno se sentían como empleados de los contratistas, hablando en términos generales. O sea, un supervisor tenía poca jefatura en el proyecto, producto de una gestión donde un contratista podía, porque era amigo del ministro o porque era amigo del presidente, tenía la autoridad prácticamente en las obras. Esto, si bien es cierto, de manera general, los proyectos se han construido a lo largo de estos 20, 25 años. Es cierto también que esto generó una cultura de que los proyectos, o sea, teníamos un presupuesto, se construían y ya.
nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos fue que empoderamos al ingeniero supervisor, no firmaban las cubicaciones. Algo tan simple como eso. Una cubicación donde tú dices lo que se va a pagar, el supervisor no firmaba. Y ahora tiene que firmar. Pero claro, porque es evidente. ¿Por qué? Porque el principal responsable de que se haga un pago de partidas en una obra es el ingeniero supervisor, que es el que está ahí. Que se corresponda con determinados resultados y parámetros. Y es el que está para velar que se cumpla con la ley, que es simplemente el monto que se destina para construir un proyecto que está en unos planos establecidos, que ese monto se invierta en lo que se debe invertir. ¿Qué ha significado esta parte? Bueno, que el ingeniero supervisor ya en estos casi 4 años ha retomado de nuevo la mística de que él es el jefe en la obra. Eso ha dado como resultado que los proyectos evidentemente tenga una mejor fiscalización, una mejor supervisión, los proyectos cumplan con los requerimientos y en definitiva, como ha dicho muchas veces el señor presidente, rinden más los recursos porque se fiscaliza mejor, sin ánimo de querer comparar gestión con otra. Pero tengo que decir realmente cómo han sido las cosas en la realidad. Entonces, en cuanto a lo de la 27, realmente cuando se construyó ese proyecto, faltó supervisión o faltó fiscalización, pero más que eso, no se cumplió con un buen diseño y de manera general con una buena ejecución. Ahí había una falla de origen en el diseño que se ignoró, y lo explico de nuevo, se ignoró el efecto de una posible presión hidrostática que fue lo que tumbó el muro. Se ignoró por un razonamiento que sin ánimo de profundizar en la geotecnia, que es nuestra especialidad, no se tomó en cuenta. Si tú ves una roca, si tú ves un talud, tú dices, esa roca no va a empujar, yo puedo adosar un elemento, que en este caso se llama paramento, y no va a pasar nada. El ingeniero estructuralista de entonces no tomó en cuenta esa parte. ¿De qué? De que la roca no te puede empujar, pero una presión de agua fuerte sí te lo puede empujar. Y eso fue lo que pasó. Ese detalle en ese momento ¿Y ese problema quedó resuelto? No se tomó en cuenta. No, ya está resuelto. Ya nosotros hicimos una intervención, hicimos un diseño, se aplicó, se construyó lo que se diseñó y evidentemente eso, bueno, solo Dios podría disponer de que tenga problemas, pero eso no va a tener ningún problema porque ya se corrigió lo que debió corregirse en el 99. Pero hay otros elevados que tienen las mismas características. O sea, se van a seguir, a darle seguimiento para verificar que tenían esa misma falla y corregirlos. Se le está dando seguimiento. Incluso el señor presidente Luis Abinader designó una comisión que la preside José de León, el geólogo, y Reyes Madera, director de ONESBI, es el secretario ejecutivo, y se está trabajando en una evaluación de todos esos grandes proyectos que fueron construidos década pasada para revisarlo y para poder corregirlo. Y se está en ese proceso y evidentemente se están dando ya los pasos del lugar. Evidentemente que el Ministerio de Obras Públicas es uno de los puntos luminosos del gobierno del presidente Abinader. Si usted fuese a hacer un resumen rápido sobre el impacto que ha tenido la calidad y cantidad de obras del ministerio, ¿cómo usted podría resumirle en términos de viabilidad, en términos de puentes, etcétera, etcétera? Mira, yo entré a Obras Públicas en el año 93. Y luego salí en el 2001 y regresé ahora. Yo te puedo decir que la gestión que ha encabezado de Línea Ascensión, y te puedo hablar con propiedad, al término de estos primeros 4 años, va a ser la gestión más integral que se ha desarrollado en ese ministerio. ¿Por la cantidad de obras o por la calidad? Por la cantidad de obras y sobre todo por la calidad de las obras. Aquí se han hecho muchos elevados, muchos megaproyectos. Y lo que son bien seguros, evidentemente después de los análisis que tranquilos hemos hecho, hemos detectado que han salido muy caros.
Y evidentemente otros no han salido tan seguros y está la prueba ahí ya con lo que pasó en la Gómez con 27. La gestión del INE se ha focalizado no solo en la construcción de carreteras o de grandes proyectos, sino también que ha descendido a los barrios, a los sectores, a los campos, y se ha preocupado no solo por los grandes proyectos de desarrollo, que es la misión principal del Ministerio de Obras Públicas, hacer grandes carreteras para incorporar comunidades al desarrollo. También ha bajado a los barrios. ¿Por qué? Bueno, porque tú construyes una circunvalación como hemos hecho y estamos haciendo, pero resulta que a la orilla de la circunvalación tú tienes sectores que no ven el desarrollo. Entonces, el INE incorporó el eje de dejar una traza de desarrollo donde construimos una carretera. Entonces, ya con eso se ha elevado el nivel de vida de muchos sectores que no soñaban que se le iban a hacer sus aceras y el asfaltado de su calle. Nosotros como ministerio encontramos un ministerio análogo, y parece mentira, pero también con muchas debilidades. Por ejemplo... En el 20 era análogo al Ministerio de Obras Públicas, claro, no era digital, sí. No había. No, era análogo. Te voy a poner algo que es muy simple. El caso de los puentes. Nosotros encontramos a nuestra llegada que no teníamos un censo, o sea, no sabíamos la cantidad de puentes que teníamos en el país. Pero peor aún, un reglamento de puentes no existía en el ministerio. ¿Qué hicimos nosotros como gestión? Bueno, el ministro instruyó a hacer un gran censo y hoy sabemos que tenemos 2.362 puentes en el país. 2.362 puentes existen en la República Dominicana actualmente. Construidos y utilizados por la población y todo. Construidos, o sea, existentes. De esos 2.362 puentes, tenemos 2.334 en estado crítico. Crítico significa que se pueden caer. O sea, diciéndolo claro. Alarmante, ¿eh? Eso, estamos hablando del 70%. Eso, no. Perdón, 234. 230, bueno. Estamos hablando cerca de un 10, un 15%. Ahora sí. Exacto, perdón, un 10, un 15%. Pero esos puentes se pueden caer. Por eso, a nuestra llegada al ministerio, nos encontramos con que dimos la alarma de que realmente el país estaba en emergencia en cuanto al tema de los puentes. Evitamos, asistido también por los estudios que hace la oficina que dirige Reyes Madera, de que varios puentes estaban en esa condición de que podían caerse, y por eso mandamos a cerrar el puente Pontón. Que se cayó que eso. Que después que lo cerramos, a las 2 semanas se cayó. Por eso mandamos a cerrar se cayó por los aguaceros. El puente Cangrejo, sí, pero un puente no se debe caer por un aguacero. O sea, ya estaba en una condición de colapso. El puente Cangrejo tuvimos que cerrarlo y a contrapelo de que la comunidad evidentemente... ¿Cuál es el Cangrejo? Cangrejo en Puerto Plata. Tuvimos que cerrarlo y al cabo del tiempo hicimos lo que había que hacer, que era construir un nuevo puente. El de Sabaneta. El de Sabaneta estaba en una condición ya, que también ya, gracias a Dios... ¿Y el de la bicicleta aquí en la capital? El de la bicicleta no tiene grandes problemas estructurales. Y el Duarte también ustedes tuvieron que arreglarlo. Claro, o sea, tuvimos que hacer unas reparaciones menores en cuanto a la Junta, y está ahora sometiéndose vía una licitación ya a un estudio más profundo. ¿Qué te quiero redondear? Los puentes entraron en esa materia y de manera general 234 puentes en estado crítico. No, perdón, 334, ese es el número. De esos 334, de manera inmediata, del INE Ascensión somete una licitación de puentes de emergencia y ya tenemos inaugurado, entregado, interviniéndolo en ejecución y presto ya a iniciar con los avances en la mano 199. O sea, de esos 334 hay ya 199 que lo estamos interviniendo. ¿Cuál es la meta? Que entre el 25 y el 26, los puentes críticos, que son los que pueden provocar una fatalidad, queden corregidos y luego abocarnos a presentarle a este país un gran operativo de mantenimiento de puentes a nivel nacional, que es lo que se debe hacer siempre. Vamos a seguir con este y otros temas de interés luego del regreso de esta pausa.
No se mueva. La prensa de hoy. Continuamos con la prensa de hoy, con nuestro invitado, el ingeniero Roberto Herrera, director de fiscalización del Ministerio de Obras Públicas. Hay que preguntarte, ingeniero, sobre el tema de la Isabel Aguiar. Ese es un plan que se había concebido antes, por alguna razón no se había ejecutado. Cuando digo antes me refiero antes de que ustedes llegaran a Obras Públicas, porque del tema de la Isabel Aguiar se está hablando hace mucho tiempo, porque el entaponamiento que se arma ahí es viejo. Exactamente, ¿qué van a hacer ahí? Porque se ha hablado de usar los fondos que vinieron del acuerdo con Aerodón, el acuerdo aeroportuario, que una parte se va a invertir en el tema de la rehabilitación de obras públicas. Y sobre todo, meto esta cuña ahora, con tu permiso, en las campañas electorales los gobiernos trabajan mucho en el ámbito de las obras públicas, arreglo de calle, asfaltado, etcétera. Pero esa obra exactamente de la Isabel Aguiar. Mira, para hablarte de esa obra, necesariamente tengo que conversarte sobre el segundo eje de importancia que ha aplicado el ministro de Línea Ascensión en el ministerio, que es el eje de la conectividad o la conexión intraprovinciales. Finalmente, este es el eslabón que faltaba iniciar de lo que hemos llamado en el ministerio acercar Pedernales con Santo Domingo en por lo menos 2 horas. Pintura, circunvalación Baní, circunvalación de Asua, Barahona, Enriquillo y Enriquillo Pedernales. Esos 5 proyectos fueron programados antes de llegar al gobierno por el señor presidente Luis Abinader y por el Línea Ascensión. Eso está contenido en el programa de gobierno de Luis Abinader. Ya los 4 proyectos anteriores, exceptuando el de pintura, ya están en ejecución. Incluso uno de ellos se entregó, que es la circunvalación de Asua. La de Baní se va a entregar ahora en este año, octubre, noviembre. Y los otros 2 pues, también se van a entregar, Dios mediante, en este año o en el primer semestre del 2025. Si se reelige Abinader. Sí, claro. Todo indica que sí, que Luis Abinader se va a reelegir. Ahora, el de pintura, que no solo porque forma parte de un conjunto de obras que va a acercar a Pedernales con Santo Domingo de 5 horas y 45 minutos a 3 horas y media. Ese es el plan. No solo por eso es importante, sino porque es el punto más importante en cuanto al tráfico del país. O sea, ahí convergen la prolongación 27 de febrero, la Isabel Aguiar, el comienzo de tu comunicarte con el sur. Sí. Y eso, entonces, eso conjuntamente con la Luperón con 27, esos 2 puntos han sido los más demandados por el país. Evidentemente, cuando llegamos al gobierno, el presidente y del INE han trabajado el tema de pintura. Tú recuerdas que ese trabajo, ese proyecto estaba conjuntamente con un paquete con otro proyecto en parte de los contratos de Odebrecht, y evidentemente finalmente se ha llegado a un proceso donde ya podemos construirlo. Y había que esperar a hacer esas obras desde Pedernales hasta acá para resolver el problema de Herrera ahí. No. ¿De pintura? No había que esperar. Lo que pasa es que tú recuerdas que cuando llegó el presidente al país, dijo primero todas las obras están contratadas. Aquí
Cuando llegamos, casi todos los proyectos están contratados y ese era uno de ellos, pero ese formaba parte del contrato de Odebrecht. Recuerda que hubo unos cuestionamientos Sí, y eso evidentemente. fue sometido a un proceso jurídico que evidentemente nosotros no podíamos iniciarlo, hasta que finalmente se pudo resolver el asunto jurídico de esos contratos, y es ahora que podemos disponer del inicio. También tenemos que referirnos al monto de inversión de estos proyectos. Recuerda que nosotros encontramos un país cerrado y con pocos recursos disponibles. Eso significa que los proyectos no podíamos iniciarlos todos como queríamos, sino como podíamos. Gracias a una negociación que hizo el señor presidente con Aerodón, que se ha denominado los fondos de Aerodón. 700 y pico millones 700 y de pico dólares. de dólares. Gracias a eso, entonces, se pudieron conseguir unos fondos para que ese proyecto ahora pudiera iniciar, como en efecto esta semana ya se anunció formalmente y se le entregaron a los contratistas ya los fondos correspondientes al avance. O sea que la Isabel Aguiar la van a unir con la circunvalación de Baní, de Con la Asua, 6 de noviembre. Con la 6 de noviembre. Con la 6 de noviembre que conecta ya con el sur. La vamos a unir y vamos a hacer una serie de intervenciones periféricas a esta intersección, y vamos también a hacer un túnel en la rotonda de la 27 de febrero. En la Plaza de la Bandera. Con Luperón, en la Plaza de la Bandera. Un túnel que, si tú, para que los amigos televidentes puedan entenderlo, si tú vienes subiendo en la Luperón hacia la Plaza de la Bandera, tú te das cuenta que cuando tú llegas ahí tú tienes un desnivel que pasa por debajo de la 27, ¿verdad? Entonces simplemente se va a ampliar hacia la plaza por debajo, o sea, si tú la ves desde arriba no se va a afectar la visual de la Plaza de la Bandera. Ahí se van a adicionar 4 carriles más que van a servir para que cuando tú vengas en la Luperón, desde la Kennedy a la 27, tú no tengas que dar la vuelta por la rotonda, que es lo que ocasiona unos tapones, sino pueda ingresar a la plaza vía ese túnel y comunicarte. ¿En qué tiempo se va a llevar la construcción de ese eso? proyecto está pautado para que se entregue en 2 años. 2 años de tapones ahí. 2 años. Y pero esa incomodidad Es inevitable. es inevitable. Inevitable. decía mi papá que el que quiere moño bonito tiene que, Sí, no, tu papá no, eso es un refrán dominicano. tiene de que todo. aguantar sus jalones. Sin embargo, eso sí, se ha preparado un plan de obra con la señalización debida, con el empoderamiento social que se ha realizado conversando con todas las áreas, incluyendo los sindicatos, para que sea lo menos traumático posible. Algo de trauma tendrá que tener, evidentemente. Y el Ministerio de Defensa que está ahí mismo. Evidente, sí, ya incluso hemos hecho reuniones con Aprovechar los ellos. horarios nocturnos, por ejemplo. Claro que sí. Pero en definitiva, eso va a quedar solucionado en 2 años, que es un gran logro para el país, evidentemente, y es tú quitarle al que tiene que transitar por esa área un gran problema y liberarlo de un gran estrés. Y este anuncio tiene un aspecto de educación. Cuando los usuarios escuchan esto, ¿sabes lo que la gente dice? Yo lo dije también, por fin, porque cuando tú llegabas ahí en 300 metros, terminando la 6 de noviembre para entrar a la 27, tú ves aquello que es inmanejable. Entonces la gente, al oír el anuncio, lo ha celebrado y la gente irá entendiendo que esa solución requiere un sacrificio de cada usuario. Sí, sí, así es. Así que Vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos con el ingeniero Herrera en este programa que está muy bueno en términos de información. Adelante. Continuamos con nuestro entrevistado y en el último segmento de nuestro programa vamos a abordar al ingeniero Roberto Herrera, viceministro de Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, en 2 aspectos. Primero, los retos del ministerio para cerrar esta gestión de 4 años y después entonces vamos a hablar de lo que él está haciendo políticamente para tener su agenda en
misma dirección electoral. Así que, ¿cuál considera usted que es el reto más importante del ministerio en este momento? Bueno, dos cosas fundamentales. Lo primero es terminar, que el señor de Línea Ascensión y el presidente entreguen de aquí a agosto 100 obras más que están ahí en carpeta para que lo puedan entregar. 100 obras más, aparte de las 322 que ya hemos entregado. Primer reto. Y segundo, dejar bien encaminados los proyectos que ya hemos iniciado. Tanto el de pintura, que son de los grandes proyectos de desarrollo, como el de la República de Colombia, que ya también están iniciando, y la autopista Duarte a diciembre, que ya desde el kilómetro 9 hasta Montecristi no estará totalmente terminada, pero ya se va a poder notar con mucho más eficiencia lo que ha significado la intervención más importante que ha tenido la autopista Duarte en el área del Cibao, desde el 96. Señores, la autopista Duarte del INE tuvo la gallardía, y el señor presidente, de decir vamos a intervenirla, y la estamos ampliando en varios tramos de 4 a 6 carriles, y la hemos entregado ya totalmente recuperada desde Santiago hasta Montecristi, y evidentemente, sobre todo, que es lo más importante, que es lo que ha evitado bajar el nivel de siniestralidad de la autopista Duarte, cerrando de 169 cruces ilegales que tenía la Duarte, hemos eliminado 47 y seguimos eliminando. ¿Y qué le falta al 9? Al kilómetro 9, Pues eso está casi terminado. le faltan Dios mediante, 2 meses de trabajo. Ha sido un proceso fuerte porque tú llevar de 8 carriles a 14 carriles el kilómetro 9, con unas áreas que estamos expropiando, que estamos bregando con buhoneros, con el área de transporte, que es un sitio fundamental donde se da uno de los servicios más importantes de transporte. Hemos trabajado con esa parte y hemos podido hacer acuerdos con esta clase. Es una parte muy abigarrada. Pero gracias a Dios, el proyecto no se ha detenido, continúa. No sé si ya se dieron cuenta que se están asfaltando varios carriles. Sí. La Luperón logramos ya llevarla de 4 a 6 carriles por debajo de la Kennedy. Ha sido un trabajo que no se ha visto mucho, pero se ha hecho un gran trabajo de ingeniería en este punto. Y ya en 2 meses entiendo ya que ya va a poder estar listo. No queremos que se nos acabe el tiempo. Campaña electoral. Conociendo que usted es un dirigente político también. Y he oído hablar de CTC. ¿Usted pudiera decirle a la opinión pública qué es lo que es la CTC, qué está haciendo y qué metas electorales tiene la CTC para el 19 de mayo? Mira, la Comisión Técnica para el Cambio, que fue creada en el 2018, fruto de la visión de Línea Ascensión, donde dijo, vamos a aglutinar nuestros técnicos para prepararnos en el área de programa de gobierno y evidentemente para aportar más a lo que deberá ser un buen gobierno del presidente. Conformamos como técnico ese organismo, evaluamos a nivel nacional todas las áreas críticas que teníamos en el nivel de infraestructura vial, le presentamos el programa de gobierno al entonces candidato, hoy presidente Luis Abinader, y ese programa se está ejecutando. ¿Qué ha pasado con la CTC? Después de ese trabajo, y ya en el gobierno, nuestra misión que ha sido y es contribuir para que Luis sea presidente, porque ya sabíamos de las condiciones que tenía y lo ha demostrado con su gestión. Nuestra misión ahora es continuar, primero contribuyendo con el gobierno, no solo en la parte técnica ya, que fue nuestra primera misión, sino también en la parte política. Y hemos logrado conformar un equipo de gente, de técnicos, cuya misión es, tú quieres aportarle al gobierno, tú quieres aportarle al país, súmate con nosotros. Y eso ha dado buenos resultados. Hoy ya tenemos establecido... ¿Y los técnicos nada más son ingenieros? No, técnicos en todas las áreas, en el área de salud, en el área del derecho, en el área incluso hasta de la comunicación, en todas las áreas.
O sea que tú cabes. Estamos pero aglutinando no. gente que quieren aportar de una forma u otra y que muchas veces no encuentran en los partidos políticos la abertura necesaria para que ellos puedan expresarse y llevar ideas y aportar. ¿Y cómo fue? Hoy tenemos, y perdóname que te interrumpa, porque quiero expresarlo, Sí. hoy tenemos ya 24 locales en igual número de provincias establecidos a nivel nacional. A esos locales van personas, no tienen que ser miembros de un partido político, a decir qué yo puedo aportar. Y le pedimos, ven para que haga tus aportes. Una conferencia, hemos organizado talleres, hemos dado cursos de que la gente aprenda a licitar, que ha sido uno de los grandes aportes, y debo decirlo, que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. Aprender a licitar obras. Que el ingeniero, el profesional entienda que las obras no se dan, porque la ley 340-06 lo prohíbe. Antes se daban. Grado a grado. Y no es que era malo, sino que la ley te dice ahora que no se dan. Entonces, el profesional estaba acostumbrado a que le dieran las obras. Oye, por concurso. Hoy es por licitación, por concurso, pero la mayoría no sabían licitar. Nosotros hemos hecho entrenamiento, cursos, y hoy Un gran aporte. te doy la información de que cuando Del INE llegó a Obra Pública, existían 69 contratistas. Hoy existen 347 contratistas. ¿Por qué? Porque se ha descentralizado el trabajo del ministerio. Bien, Roberto, ha sido una gran oportunidad poder contar con una voz autorizada como la suya. Pero en el último Y minuto quisiéramos- pregúntale sobre las elecciones del 19 de mayo. Ya está hecha la No, pregunta, las elecciones Melvin. son- ¿Cuál es Son muy su simples. visión? lo que- ¿Qué porcentaje usted le atribuiría al presidente Luis Abinader? Mira, vamos a hacer que... No que con la exageración de que de 75%. No, sin exageración, pero sí tengo la certeza de que de Línea Ascensión esta vez va a quedar mal, porque él dijo una vez en una reunión con nosotros que íbamos a trabajar para que Luis alcanzara el 60%. Y yo estoy seguro, consciente, de que Luis va a pasar el 60%. Entonces ahí nuestro hermano de Línea va a quedar Muy bien. mal. Quiero agradecer en nombre de Melvin y nuestro a Roberto Herrera, aprovechar para saludar al ministro de Línea Ascensión, un ministro de ejecutorias, de visión, sin ruidos y sin escándalos, y lo hace, como dijimos al principio, merecedor de uno del reconocimiento de los puntos luminosos de la gestión del presidente Luis Abinader. Gracias, Roberto. Le invitamos a que cuando quiera estamos a la disposición del Ministerio y de la CTC. Y a ustedes, amigos televidentes, Melvin Matthews y Elido Pérez les invitan para que el próximo domingo, a través de los canales de Teleradio América y de las redes de YouTube, Twitter, Instagram, de la prensa de hoy, nos sigan. Por eso les invitamos a que sigan con la prensa de hoy. Hasta entonces y muy buenas noches.